Sin embargo, ya entrando en materia, esta información que logramos obtener a través del Congreso del Estado, yo sé que muchas veces el tema del Congreso termina siendo o se termina empantanando por muchos temas de carácter político, pero este punto es importante no dejarlo morir. Se nos dijo o se nos planteó, primero que nada, algo que fue muy evidente, la corrupción del gobierno de Francisco Vega de la Madrid, la crisis que generó Ujú. durante los últimos 2 años, pero principalmente el último año, recordarás, Jorge, que estábamos cubriendo protestas por falta de pago a maestros, protestas de falta de pago a burócratas, protestas por proveedores. Ujú. Todo el mundo se quejaba de que el gobierno de Kiko Vega no pagaba y que no había dinero, y la única solución que daba Francisco Vega de la Madrid es: voy a esperar a que me den más dinero, a ver si me dan, y si me dan voy a cumplir con todos. Dejó con deudas por todos lados, dejó un mal gobierno, el de Francisco Vega de la Madrid, tuvo malos asesores, tuvo malos operadores, tuvo gente que se enriqueció incluso sin que supiera Kiko Vega, por cierto, dicho sea de paso también. Pero cuando llega la administración de Bonilla, todos pensamos que iba a haber algún ápice de justicia. Fue el sexenio de Hidalgo, ¿no? No Sí, el año de no fue Hidalgo. el año de Hidalgo, fue el sexenio. El sexenio O de sea, fueron Hidalgo. los últimos 6 años del panismo. Dijeron, va, aquí ya sabemos que este es el último. Es el momento Sí. de enriquecernos todos y Ajá. todes, y pues bueno, lo terminaron haciendo. Y como dices tú ya, además lo que sorprende acá es que era la narrativa perfecta para llegar al poder y para mantenerse en el poder de Jaime Bonilla Valdés. El acusar de Kiko de corrupto. ¿Por qué? Porque ya venía con una andada no provocada por él, ¿eh? O sea, no fue Morena quien termina tumbando a Jaime, al panismo de este lugar que tenían predilecto para hacer corruptelas, tratos contubernios. Fue realmente un movimiento social que databa de 2 años atrás mínimo, antes del 2018, que terminó empezando siendo catastrófico por el movimiento ahora sí Morena de Andrés Manuel López Obrador. Pero señalo que no fue Morena como tal, porque la intervención, por mucho que los panistas digan, es que ¿quién le estaba pagando a Mexicali Resiste? ¿Quién le estaba pagando a algunos de ellos? Pues era Morena. Morena no tenía, no, hoy por hoy no tiene ni dinero, ¿no? O sea, tiene dinero pero lo malgastan en líderes y lideresas de colonia, y lo malgastan me refiero a que regalan el dinero sin ningún aportación a la participación ciudadana. ¿Quién sí Más tiene que dinero el mantener, PAN? ¿Quién sí tenía quien dinero el tenía PAN? dinero del PAN y quien utilizaba los programas sociales y quien usaba de manera clientelar era la Secretaría de Desarrollo Social y de Secretaría de Desarrollo Económico. Durante muchos años ganaban con el mínimo de porcentajes en votación. Entonces, acá la fácil... Jugaban al catenacho. Metían un gol y se echaban para atrás. La fácil era del panismo y del quiquismo, porque todavía el quiquismo dice, es que quien nos ganó fue porque estos movimientos sociales lo pagaron. No, fue la desastrosa ley de aguas, la manera El aumento de la gasolina. de las APPs, el aumento de la gasolina que era federal, que era contra Peña. Eran ciertos factores que no supieron manejar porque el encargado de la política interna, así como el gobierno de María del Pilar tuvo a su Catalino Zavala y hoy tiene a su Alfredo Álvarez, que no sirven para nada, y me refiero en el aspecto del manejo político de los temas, allá en tiempos de Kiko tuvieron a Rueda. Y justamente el pésimo manejo político de los temas fue lo que los llevó a generar este acto tan desastroso, incluso administrativo y operativo de Francisco Rueda, que criticamos en su momento y lo seguimos cuestionando. Entonces, había tanto desastre y Jaime Bonilla Valdés llegó con esta narrativa que uno pensaría, y él decía, yo lo voy a meter a la cárcel y voy a tener las denuncias bien armadas y las voy a presentar ante fiscalía. Presentó 2 denuncias, las cuales terminaron pues dilucidándose porque no estaban bien sustentadas como tal, ¿no? Porque al final siempre estuvo la versión de que todo fue un acuerdo para simular una persecución. Que Jaime Bonilla Valdés realmente nunca buscó indagar a Francisco Vega de la Madrid, que el Titi Ruiz, Guillermo Ruiz Hernández, el fiscal general del estado en ese entonces, pues era abogado o el despacho del Titi Ruiz era contratado habitualmente por Francisco Vega de la Madrid para diversas actividades inherentes a su actividad empresario.
En ese contexto o en ese sentido ya se podía entender que había un vínculo, cierto tipo de relación que uno pensaría que se daba en estos escenarios, ¿no? Y en estos procesos de entrega-recepción que fueron de alguna manera tersos y que posteriormente fueron pues acá modificando el discurso, pero la realidad es que nunca hubo una verdadera investigación. Se le reventó una casa a Francisco Vega de la Madrid con una intención exclusivamente mediática, no se encontró nada, creo que ahí los agentes nada más llevaron un PlayStation o un Xbox o algo por el estilo, pero realmente no se terminaron por llevar nada más. Se le dio a la esposa de Francisco Vega de la Madrid la posibilidad de salir impune de un desfalco que fue con esta fundación inventada llamada Cree en tus sueños, en la que los hijos del propio Brenda Ruacho estaban involucrados, y no explica por qué diablos los hijos se les está otorgando dinero a través de este esquema. Todos estos planteamientos, que había elementos suficientes para considerar que había actos de corrupción, terminaron dilucidándose como comentas, pero terminaron dando solamente campanazos mediáticos que terminaron en la nada. Y justamente es lo que fuimos a cuestionar con Alejandra Ang, que es la diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización, porque pues ya han pasado muchos años y había dos denuncias, una presentada directamente por el Poder Ejecutivo y otra presentada por el Congreso. La del Congreso, que a mí me tocó verla, a mí me tocó revisarla, y que pude revisar cada una de las 100 empresas que fueron utilizadas supuestamente para el desfalco, unas de ellas involucradas con el cártel Jalisco Nueva Generación, otras de ellas Pero con tu reportaje ganaste un premio, ¿no? No, sí, claro, desde luego. Sí, el premio de la gente. El premio de la gente. Sí. Porque alguien lo utilizó después. Sí, evidentemente, ¿no? Sí, la verdad es que fue una ridiculez, sí. Gracias por agarrar parte de mi reportaje y utilizarlo para obtener éxito. Pero bueno, también encontramos que había un involucramiento de empresas que llevaron a la cárcel a César Duarte, sí, el exgobernador de Chihuahua. Eran las mismas empresas que utilizaba Kiko Vega para supuestamente desfalcar recursos. Es un reportaje muy amplio, con mucha información vinculada a estas empresas, supuestas empresas fantasmas. Dice Alejandra Ang que no hay nada, que no hay absolutamente nada dentro de los archivos del Congreso del Estado. Exactamente, y no porque estén protegiendo a Kiko Vega, sino porque pues se llevaron los documentos, ¿no? Pero escuchemos precisamente a la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, quien pues habla sobre el tema. Fíjate que fue uno de los principales casos que pudimos, pues ahora sí que investigar en la auditoría, o como presidente de la comisión, preguntar cuál fue la situación de este. Nos mencionan que en su momento quien estaba al frente no dejó nada del tema de la investigación. Obviamente hicimos nosotros hincapié, hay un departamento que tiene la auditoría que fortalecer en el tema de investigaciones, que a partir de que esta legislatura entró y sobre todo en el trabajo de la comisión, hacer mucho hincapié de que se fortaleciera el departamento, que iniciara obviamente todos esos trabajos, pero en su momento eso fue una denuncia que se presentó y no hubo más información de ello. No hubo ni documentación, ni mucho menos. Ellos supuestamente habían presentado un expediente incluso. Sí, ellos tenían un expediente, pero al momento que yo pregunté por él, me mencionan que por parte de quien ya estaba al frente de la auditoría era información que no pudo él, ahora sí que contactar con ella, ¿no? Constatarse. ¿Y Fiscalía qué les ha dicho? ¿Han tenido contacto con Bueno, ellos? en el caso de Fiscalía, nosotros esperamos que den la información, porque obviamente que ellos son quienes llevan la investigación, que ya es aparte. Recordemos, si bien son importantes tanto la investigación o las denuncias penales como administrativas, en el caso pues de la auditoría lo que llevaba por parte de su investigación fue donde pudimos nosotros constatar. La Fiscalía del Estado no nos ha mencionado tal. Lo lamentable, Vi, es que se están lavando las manos. No hablo de Alejandra Ang, ojo. Ustedes están lavando las manos, el bonillismo de decir nosotros presentamos a la Fiscalía los recursos correspondientes y pues no hizo la Fiscalía lo que tenía que hacer. Una Fiscalía pues que era de su compadre, era Guillermo Ruiz Hernández. Entonces sí vemos que hay un dejo de que no se hacen las cosas bien, pero porque no se quieren. Incluso aquí lo comentamos, fue de nuestros primeros programas, que habían prácticamente retirado las denuncias y no habían fortalecido la investigación. Solamente lo hicieron con el tema de las empresas fantasmas, y fue dentro de las primeras denuncias que se presentaron estas alrededor de 100 empresas que ya comentabas, Villa. Pero fue a partir de información periodística que esto se da a la luz y que se le da un seguimiento y además un castigo público a Kiko Vega.
pero no por parte de la fiscalía. Y hay fotografías que como que te dicen, si su primer reunión de transición fue a puerta cerrada y donde recordarás, nada más dejaron entrar algunos gráficos y algunas fotografías fueron dadas a conocer, y ahí tenemos algunas. Pues yo creo que ya las fotografías o las imágenes dicen más que 1000 palabras de este acuerdo que se tejió, porque te acuerdas que también durante los primeros momentos de la administración de Bonilla, salió Kiko leyendo un periódico, ¿no? El Mexicano, que en su momento era afín a Jaime Bonilla Valdés, a Kiko Vega, y después a Bonilla, y hoy a Marina del Pilar. Sí, y entonces, mañana quien sea, de cualquier... Y entonces, cuando ves esas fotos, ya dices, pues con razón. Sí, había realmente, si lo puedo observar en esta imagen, creo que esta imagen lo describe absolutamente todo, o mejor, la otra todavía más, la otra, si le cortamos lo de abajo, podemos hasta romantizar esa imagen, si cortamos ahí el contexto. Por debajo de la mesa. Me va a extrañar. Hay que estés por el estilo, ¿no? Pero sí, no lo extraña para nada, porque seguramente todavía siguen viendo ahí en San Diego en algún momento, en alguna reunioncita. Pero bueno, más allá de esta situación, es evidente que todo lo que tuvo que ver con la persecución de Kiko Vega terminó empantanada dentro de la administración de Jaime Bonilla Valdés. Y finalmente terminó lapidada durante el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin embargo, el que prometió meterlo a la cárcel antes de que terminara su administración, el que prometió que iba a haber justicia en este caso, el que dijo que iba a dejar todo preparado, el que iba a realmente hacer una investigación y procesar este caso, no lo hizo. Que fue Jaime Bonilla Valdés, y el gobierno de Marina del Pilar, sin justificarlo, porque creo que Alejandra Ang podría incluso solicitar informes a la fiscalía y decirle, a ver, somos nosotros interesados, queremos saber cómo está la investigación, qué está pasando. Si bien es cierto que puede hacerlo Alejandra Ang, la realidad es que ellos ya trabajan a partir de lo que dejó Bonilla, y si Bonilla no dejó nada, pues estamos en un problema, ¿no? Sí, y aquí queda mejor en evidencia que esto, lamentable como lo han vivido y lamentable como lo van a querer desarrollar y justificar. Al final del día, todos estos planteamientos que en su momento criticamos a Jaime Bonilla Valdés y que fue motivo de señalamientos, de insultos, de difamación y de una campaña en nuestra contra, fue precisamente eso, que era puro bla bla bla, que no había ningún sustento ni jurídico, ni siquiera político, para poder tirarle tanto a Kiko Vega y no respaldarlo, porque vaya que le hemos dicho aquí, había manera de hacerlo, de evidenciarlo, y no lo hizo Jaime Bonilla Valdés, más que en su narrativa y en estas jornadas de la paz que realmente pues fueron muy lamentables. Tan así que el mejor ejemplo de su inacción fue el resultado de la elección pasada, donde quedó en último lugar por abajo de los votos nulos. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.